siempre pido esto y les voy subiendo las grabaciones justo a lo que es plataforma, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a empezar con el tema de clase. Ya, entonces estamos hasta ahí. Este va a ser el nuevo tema de clase que vamos a trabajar el día de hoy. El tema número 3, recopilación, procesamiento y tabulación de datos. Aquí yo voy a indicarles algo muy importante casi al final. Yo quiero con ustedes, no significa que yo voy a darles todo el tema el día de hoy. Voy a hacer por partes, por favor. En la modalidad semipresencial sí avanzo todo el tema, pero en la modalidad presencial, en este caso como estamos a nivel virtual, voy a avanzar tema por temas, ¿sí? Y aquí quiero darles algo importante, el cómo recopilar una información utilizando algunos medios, ¿sí? Voy a utilizar algunos medios exclusivamente dentro de la clasificación de las encuestas que podemos utilizar. Utilizaré un medio de tipo electrónico, digital, sí, vamos a ver si empleamos. Entonces voy a empezar con el tema de la clase de la siguiente manera. Primeramente voy a dar a conocer cuáles son los temas centrales que vamos a trabajar aquí, ¿ya? En la unidad número 3, entonces, está recopilación, procesamiento y tabulación de datos. Voy a irles colocando por acá para que no interfiera en esto, ¿ya? Aquí tenemos la siguiente temática que vamos a ir revisando poco a poco. El tema es, decía, las temáticas son validación de instrumentos. En este caso, los instrumentos que son parte de las técnicas de la metodología de la investigación. Segundo punto es el trabajo de campo. ¿En qué consiste un trabajo de campo? ¿Qué se debe hacer para la selección y preparación de los encuestadores? Y no solo encuestadores, sino también aquellos que vayan a hacer la aplicación de una de las técnicas, como el caso también de la entrevista. ¿Cuáles son los medios de aplicación de los instrumentos? 3, ¿cuál sería el control del trabajo? ¿Cómo se aplicaría el control del trabajo que se está realizando? Es importante que para esto nosotros apliquemos una técnica de seguimiento y control del trabajo que nosotros aplicamos. El tercer tema va a ser con relación al procesamiento de datos. Aquí en el procesamiento de datos le hablaré exclusivamente de lo que dice la temática y metodología de la investigación, pero también voy a utilizar una técnica propia, ¿sí? En donde el estudiante podrá hacer dentro de esa técnica de procesamiento, veremos cómo se va recopilando la información, cómo se le va clasificando, cómo se va haciendo posiblemente una depuración de información, que eso ya les diré qué significa. Entonces aquí se ha colocado como parte de ese procesamiento la edición de los datos, la codificación, el diseño de una base de datos, aplicar las grabaciones y verificación de la documentación. Cuarto punto, tabulación de datos. Quinto, el análisis de los datos. Y dentro de análisis aplicaremos posiblemente de tipo estadístico y no estadístico. Cuando hablamos de tipo estadístico, me referiré en este caso a la información de los datos que nosotros hayamos obtenido, aplicando algunas técnicas. Le he puesto aquí una técnica que dice regresión lineal, pero también podemos aplicar técnicas para establecer en base a una tendencia de información, con un dato actual, podemos hacer una pequeña proyección de información. Y lo que se refiere a la tabla de frecuencias y tablas de contingencia. Bueno, vamos a ver entonces, de acuerdo a esto, el desarrollo de la temática. Bien, aquí vamos a ver entonces, refiriéndome, ¿qué es una validación de información? Perdón un momentito, aquí alguien se ingresó nuevamente y ahora sí podemos, porque me deja activado al momento que se ingresa. Vamos a ver entonces dentro de esta temática, ¿ya? Aquí habíamos hablado cuáles serían en este caso lo que se refiere a la validación de los instrumentos. Empezamos con la primera temática. A pesar que en una clase anterior ya empecé revisando sobre el proceso de validación de las técnicas que se van a utilizar en la investigación, vamos ahora a ir un poquito más a fondo. ¿Qué significa validar un instrumento?
Aquí es importante que para la validación se apliquen dos términos muy fundamentales, que es la validez y que es la confiabilidad. Cuando hablamos de validez, me refiero al grado en que un instrumento realmente mide lo que se pretende medir. Implica que nosotros vamos a hacer una medición del contenido y qué es lo convergente. El contenido. El instrumento abarca todos los aspectos que se pretenden medir. Aquí nosotros hemos de ver que dentro de un tipo de encuesta, dentro de un tipo de entrevista, revisaremos incluso desde el aspecto de identificación, el objetivo, la instrucción que se le dé, cada una de las preguntas que se hayan realizado, que tengan en este caso secuencia, lógica, que sean claras, concretas y precisas. Hablamos de lo convergente. Lo convergente es la correlación de las puntuaciones. ¿Qué implica esto? Es en el aspecto de tipo cuantitativo. Ahí hemos de analizar cada uno de los datos cuantitativos en forma de tipo estadística. Pasos que debemos seguir. Primero, hay que hacer una carta de presentación del instrumento. Cuando uno tiene ya el instrumento planteado, hay que aplicar una formalidad. Cuando yo quiero que alguien me dé validando, se hace una cartita pidiendo, solicitando que nos den validando un tipo de instrumento que se les quiere. ¿A quiénes? A los expertos que estén sobre la temática que se plantee. Un experto que puede ser en el campo administrativo, en el campo de la producción, en el campo de finanzas, cuando se quiere realizar una encuesta, o en el campo de mercadeo, cuando se trata sobre el aspecto de comercialización. Indicar los objetivos generales y específicos que tienen relación a este tipo de instrumento. Presentar el instrumento que se quiere o no que se le dé validando. Es decir, la encuesta, la entrevista. Adicional a esto, incluir una plantilla, ¿no? Incluir una plantilla de validación que indique el nombre del validador, la cédula de identidad, la profesión, el teléfono o correo electrónico. Por ahí parece que alguien está viniendo y realmente nos jode con todo esto. A ver, hay algún estudiante que está empezando a llegar tarde, están llegando, ¿no? Bueno, vamos a ver. Un momentito. Por ahí hay estudiantes que llegan tarde. Un momentito. A ver, vamos a continuar. Lamentablemente llegan tarde y ahí nos fregan nosotros. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, le decía que es necesario que ustedes presentar un instrumento, incluir una planilla de validación. Ya les voy a indicar esa planilla, a pesar que la clase anterior ya lo vimos, en donde conste el nombre del validador, del experto, su número de cédula, qué profesión tiene, el teléfono y el correo electrónico, e incluso la fecha en que se ha validado. Es importante corregir una vez que el validador lo ha hecho, ha aplicado su revisión mediante ese validador. Es importante que se corrija ese tipo de formulario, esa encuesta, esa entrevista, según las sugerencias que le ha dado el validador. Los validadores deberían ser, en este caso, le voy hablando del contenido, un experto en la materia. Alguien que le dé verificando si realmente está bien realizado ese tipo de proceso de validación, el tipo de técnica que usted ha utilizado. Debe haber un validador de ortografía y de redacción. También nosotros buscamos. Aquí comúnmente le llamamos a los que revisan los contenidos, que en este caso sean expertos técnicos, y los de ortografía y redacción, metodólogos. La metodología tiene que hacerlo un experto que mida la coherencia interna de las preguntas, cómo fueron formuladas, la ortografía y la redacción que ellos tengan, que no hayan faltas de ortografía. Debe haber también expertos en la parte tipo cuantitativa de estadística, por ejemplo, no al hablar. Cuando hablamos también que una técnica debe ser confiable, debe ver la confiabilidad. Hablamos sobre el grado en que la aplicación recurrente de un mismo instrumento
a la misma unidad de estudio en similares condiciones, produce también iguales resultados. Al igual que usted introduce lo que es información, hablemos de un instrumento bien realizado, obtendrá los resultados también favorables. Pueden hacerse pruebas paralelas, pruebas piloto o pruebas estadísticas. Es decir, para que un instrumento sea bien, obtengamos resultados favorables, deben someterse a algunos tipos de pruebas. En el caso de cuando sean de tipo experimental, pruebas paralelas, pruebas estadísticas. Pero cuando no es experimental, pues llamadas pruebas piloto. Hablamos muy claro esto. Cuando son entonces tipo de investigaciones, hablemos de tipo experimental, puede ser pruebas paralelas, es decir, con otro tipo de resultados, compararlas, o pruebas estadísticas. En este caso, ustedes tienen varios tipos de pruebas estadísticas, de regresión, pruebas de tipo estadísticas aplicadas sobre medidas de tendencia central, ¿no? Y las de tipo pruebas piloto. En cambio, aquí simplemente someter a la encuesta, en este caso como ejemplo, posiblemente a aplicación a un grupo focal de unas 10 personas y revisando en dónde hay grados de dificultad en ese tipo de preguntas que se les ha hecho. Si hay alguna dificultad, hay que hacerle las correcciones respectivas, tomar tiempos, tomar movimientos que apliquen en este caso el encuestado y tendríamos la aplicación de una prueba piloto. Aquí le hemos colocado un ejemplo de una encuesta, ¿no? Un ejemplo de una encuesta, ¿ya? Entonces, aquí hay una encuesta, nuevamente vuelven a ingresar. ¿Qué pasó con los estudiantes? Están atrasándose bastante tiempo. Ahora, ¿quién será antes? Continuamos. Aquí había colocado entonces un tipo de modelo de encuesta que en la clase anterior habíamos también conversado. En esta encuesta le hemos puesto simplemente como ejemplo que debe contener el objetivo de la encuesta. Este objetivo de la encuesta está relacionado con el título, con el tema que usted ha planteado para hacer su investigación. Acordarás, en ustedes ya mismo pronto van a hacer prácticamente su titulación y tendrán que hacer posiblemente o bien someterse a hacer un tipo de, hablemos de tesis, o posiblemente puede hacer usted su complexivo que también les van a preguntar. En una encuesta para consumidores, aquí nosotros encontramos, a ver, déjenme ver un momentito, hay estudiantes que están ingresando demasiadamente tarde. Ya estoy con 22 y lamentablemente recién se ingresan. Un momentito. Déjenme revisar, me están dañando los temas de clase aquí. Franklin Vázquez, ¿quién es? A ver, vamos a ver qué ha pasado. Un momentito, se me están atrasando aquí. Son a las 8 en punto y son 8:22. A ver, los que recién se ingresaron, a ver, vamos a ver. Señor Franklin Vázquez, ¿sí me escucha? Active ese momento. Sí, buenos días, ingeniero. ¿Qué ha pasado con ustedes que llegan bastante tarde? Pues es que me quedo dormido, no he visto el video, disculpará. Por favor, tengan mucho cuidado. Ya 8 en punto empezamos, ¿no? Registrarse en las asistencias, por favor. Muchas gracias. Ya Muchas empezamos. gracias. Bueno, continuamos. Aquí entonces, por favor, yo estoy con ustedes manejándome un tipo de validación que estamos viendo. Y le he colocado aquí una encuesta. En esta encuesta, por favor, por el momento estoy haciendo una encuesta de tipo, hablemos en física, ¿no? La encuesta debería contener los objetivos. Ese objetivo debería estar relacionado con la temática, con el tema de lo que yo voy a aplicar, ¿sí? Si yo quiero hacer una encuesta aplicado como tema central una investigación de mercado enfocado a establecer el grado de satisfacción de un producto, entonces el objetivo aquí debería medir el grado de satisfacción del producto en el mercado, de tal producto que sea, ¿no? Entonces debería estar el objetivo ahí siempre con un verbo en infinitivo. Aquí tiene que dar a conocer o poner las indicaciones para que en este caso el encuestado sepa lo que va a realizar. Aquí le hemos puesto como ejemplo, gracias por responder a las preguntas detalladas a continuación, relacionadas a sus hábitos de consumo que ayudarán a la estructura y afinamiento de un plan de negocios.
de un restaurante de comida rápida italiana en la ciudad de Quito. La resolución de las preguntas le tomará pocos minutos. Agradezco la mayor sinceridad en sus respuestas. Marque con una X su respuesta. Le hemos dado una indicación, un panorama, dice, sobre qué se trata la encuesta, y ahí le decimos al encuestado sobre qué es lo que se trata. Aquí hemos colocado simplemente como ejemplo que debe contener siempre una encuesta inicialmente datos de identificación del encuestado, pero sin colocar nombres. Es decir, nunca una encuesta debe colocarse nombres, debe ser anónima. Entonces aquí hemos colocado algunos tipos de medios de identificación del encuestado. Por ejemplo, sexo, si es masculino o femenino. La edad, el rango de edad que más o menos conversaremos con él, dice que edad tiene entre los 18 y 28 años, de 29 a 38, es decir, hemos colocado un rango de edad. El nivel de estudios primaria, secundaria y universitaria o superior, su actual ocupación es, entonces hemos colocado en dónde reside él y en dónde trabaja, ¿sí? Entonces, algunos tipos de información de identificación de ese encuestado. Y aquí a continuación hemos colocado ya nuestro banco de preguntas. Por favor, en ese banco de preguntas, ustedes tuvieron en la anterior clase una forma de cómo pueden diseñar su banco de preguntas. Y hemos colocado una matriz de identificación de variables, indicadores, ítems, las técnicas y el público a quien está dirigido. Y hemos seleccionado las preguntas que exclusivamente son para tipo de clientes, usuarios o trabajadores. Aquí le hemos colocado incluso desde amparándome, si es una investigación de mercado, las 4 Ps. Es importante que usted vaya trabajando si las 4 Ps, si es el producto, si es en precio, si es plaza o publicidad o promoción. Entonces aquí hemos colocado algunas preguntas que están trazadas tomando en cuenta ese tipo de diseño. Entonces, aquí hay respuestas que el encuestado podrá hacerlo de tipo dicotómica, es decir, preguntas de sí o de no. Pueden ser preguntas de alternativas, en donde le damos aparte que son dicotómicas. Por ejemplo, la 4. ¿Acostumbra usted a comer pasta y con qué frecuencia? Sí acostumbra a comer pasta y con qué frecuencia por el caso de responder afirmativamente. Si es todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes. Y él me está dando ahí un tipo de respuesta que nosotros llamamos de alternativas. También podemos colocar de alternativas, por ejemplo, en cálculos de tiempo. Por eso hay preguntas que son de tipo cualitativas o de tipo cuantitativas. Hemos colocado algunas respuestas también que pueden ser con relación a las 4 Ps. Pero algo muy importante, incluso también colocamos de tipo monetario, pero algo muy importante. En este tipo de preguntas que se les va a hacer, si usted se enfoca exclusivamente a averiguar cómo está en su mercado, dos fuerzas muy importantes que son la oferta y la demanda, es importante que estas preguntas, si hablamos de demanda, sean enfocadas exclusivamente a unas, le pondríamos como preguntas claves. Y dentro de las preguntas claves que yo le haría exclusivamente a un posible consumidor o cliente que puede ser de mi negocio o mi empresa, sería una de ellas que se relacione con el producto. Si le conoce o no al producto que yo quiero investigar, ¿no? Si ha consumido alguna vez ese producto. Si es que es un producto ya existente en el mercado. Pero aquí hablo desde el punto de vista existente en el mercado. Entonces yo quiero ponerme, por ejemplo, un tipo de pasta nuevo, digamos, un tipo de pasta que existe en el mercado. Y a pesar de nada, ya tengo ya clientes que están consumiendo. Hablo un poquito acerca de ese producto que ya lo conoce mi cliente, pero quiero ver si él lo conoce realmente bien a mi producto. Pues hablaré un poquito acerca del producto, las características que tiene el producto y le consultaré a él. Hablamos sobre ese producto que ya existe en el mercado. Si es que él, con qué frecuencia lo consume el producto. O sea, cada qué tiempo lo consume, lo compra el producto. ¿Sí? ¿Qué cantidad de producto en esa frecuencia que tiene? Si dice semanalmente yo lo compro, ¿y qué cantidad lo compra? ¿Sí? Si lo compra mensualmente, ¿qué cantidad lo compra? Es importante que vaya relacionado sobre eso. Entonces, ¿con qué frecuencia, qué cantidad de producto lo consume? ¿No? ¿Sí? ¿Lo compra? ¿Qué cantidad? Si eso serían las preguntas más claves. Entonces, relacionado con el producto, las características,
la frecuencia con que dice qué cantidad compra de producto, ¿sí? Y posiblemente algunas cosas que él sugiera que debería cambiársele al producto o agregarle al producto, que podríamos colocarle ahí. Algún medio de publicidad o promoción que le gustaría que se le dé al producto. Estamos averiguando un poquito acerca de un producto que existe en el mercado. Pero también, ¿qué tal si es un producto nuevo, en un mercado nuevo? ¿Sí? Entonces, yo quiero averiguar, dice, yo quiero lanzar un producto nuevo en el mercado. Yo puedo hacer una consulta también, ¿no? A mis posibles clientes. Y yo hablo de una encuesta, pero no solo nos imaginamos que la encuesta está dirigida a un tremendo, de una población y una muestra, pero también puede hacer muestras más segmentadas y aquí pueda trabajar con lo que se llama el focus group, un grupo focal más pequeño. Entonces han visto que a veces lanzan pequeñas propagandas donde directamente acuden a un cliente y le preguntan si conoce de un producto, pero dice de un nuevo producto que está en el mercado. Entonces, investiga un poquito el grado de necesidad con relación a un caso. Por ejemplo, hablemos, dice, que si sufre de caspa, le pregunta a una persona. Y le consultan si alguna vez ha conocido de una marca y le dicen que no. Le gustaría tal vez probar nuestra marca, a ver qué le parece. Y la persona accede a esa marca, ¿no? De un producto. Y por lo tanto, hace uso del producto en ese instante y después comprueba los resultados que ese producto le ha dado a un cliente. Y le preguntan si ella estaría dispuesto a consumir nuestra marca, una vez que ya ha degustado o aprobado el producto. Y le sugieren que sí. Ya estamos haciendo una especie de una evidencia de mercado directamente con el cliente, pero le estamos haciendo una pequeña consulta tipo test a un pequeño grupo focal. ¿Ya? También se puede hacer eso. Entonces, frente a un producto nuevo, estamos manejando esto. También cuando es un producto nuevo, averiguamos de marcas que nos conocen en el mercado, pero también averiguamos sobre las características que desearían que esa marca, una nueva marca en el mercado le diera. Averiguamos con qué frecuencia consumiría un producto, verá que hablo a futuro, consumiría un producto y en qué cantidad lo compraría. Pero también algo importante, si estarían dispuestos a adquirir esta marca. ¿Sí? Y ahí hacen lo que es la aplicación de estrategias de que el cliente guste, pruebe la marca del producto. Por lo tanto, Ingeniero, una pregunta. dígame nomás, Disculpe. Si es que ¿cómo era? Si es que se aplica la técnica Focus Group, ya no necesitamos sacar muestra. ya, eso les decía, si usted se aplica un focus group, hacen justo que un producto, ellos degusten de ese producto, ¿no? A veces tenemos en el grupo focal que lo aplicamos de dos maneras. En el uno que hacen que usted elabore un producto nuevo en un mercado nuevo, que el producto lo degusten. Puede ser una bebida, algo comestible, algo que lo puedan utilizar en el momento los clientes, los posibles clientes. Y yo hago una pequeño tipo test, unas 2 o 3 preguntas, ¿sí? Ese test es como que hiciera una encuesta en pequeño, pero las preguntas más reduciditas. Y solo le pregunto si le gustó o no le gustó el producto. ¿Sí? ¿Qué le agradó más del producto? Entonces, esto le estoy preguntando a un cliente. Y en el tipo pequeño focus group que hice posiblemente a unos 10 clientes y le hice comprobar que si les gusta o no les gusta la nueva marca del producto, si es necesario. Y en cambio un focus group, cuando ya es un grupo más grandecito, ¿no? Pero ya es aplicado más experimental, en donde los investigadores están tras de un vidrio, que no los puedan ver. Y los que están haciéndole, en este caso, quien es el moderador, está haciendo algunas preguntas a unos clientes que posiblemente le gustaron o probaron. Incluso se le hace con los niños, ¿sí? En donde por detrás, para que no se asusten, entonces le ponen detrás de un vidrio y Ñito comienza a responder algo. ¿Te gustó o no te gustó el producto? Sí, está bueno, sí está malo. Dice, sí, me gustó. Y ellos dicen la verdad, no me gusta. Entonces ellos están viendo las características a través de un pequeño cuestionario. Ellos detrás de un vidrio están verificando esto. Y están escogiendo a algunos niñitos, algunos jóvenes, algunos adultos que les guste un producto o que les digan realmente qué es lo que les gustó o no les gustó del producto. También se puede aplicar así. Pero también se está utilizando, ¿qué? Un cuestionario, una encuestita que también se lo está aplicando. No directamente, sino detrás para verificar cuáles son como dicen en este caso, las reacciones de ellos. ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Estamos de acuerdo? También se puede aplicar así.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, muchas gracias. Ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos un validador de una encuesta que está colocado. Entonces, en ese validador, ustedes tendrán que coger la encuestita que tienen, ¿sí? Esa encuesta, o entrevista en su caso, y tendrán que llevarlo exclusivamente a quién, a un experto en ese tipo, ¿no? Les va a quedar unos 10 minutitos, no se preocupen, nos volvemos nuevamente a conectar hasta que se concluya una temática que está planificada. Entonces, aquí les decía que en esa validación ustedes vayan llevando la encuesta conjunto con este formulario y siempre, por favor, solicitando de la manera más cortés a un tipo de profesional que nos dé validando. Aquí tenemos este instrumento que dice, por favor, marque con una X la opción que considere debe aplicarse en cada ítem y realice de ser necesarias sus observaciones. Como vemos, aquí tenemos los ítems, es decir, el número de preguntas que usted se ha trazado. Y en cada una está dice en una columna dejar, modificar o eliminar. Y al final están observaciones. Si yo tengo unas 12 preguntas, entonces por cada pregunta, en este caso el experto va a ir revisando. La primera pregunta yo le considero que debería dejarlo, porque está muy bien planteado. La segunda pregunta lo considero que debería modificarle y en observaciones debería colocarme más o menos cómo debería ir. Y en la tercera pregunta, en cambio, revisando como experto, dice debería eliminarle porque ya está repetitiva. Entonces yo le pongo por qué debería eliminar en observaciones. Esto lo tiene que hacer el experto, ¿sí? Entonces, una vez que el experto ha revisado posiblemente las 10, las 5, las 12 preguntas que usted ha colocado en la encuesta, entonces usted deberá hacerlo la respectiva corrección y dejarle la original como debería estar. El experto le pondrá una observación aquí en forma general, lo que le sugiere de ese tipo de encuesta o a su vez una entrevista. Deberá poner validado los nombres del validador, qué profesión tiene, en qué lugar se hizo la validación, cuál es el cargo que él desempeña y la fecha en que se realizó la validación. Esto se les pide, por favor, señores y señoritas estudiantes. Ustedes en su trabajo práctico van a aplicar ese tipo de validación, ¿no? Aplicando con al menos 2 personas, 2 expertos, 2 profesores, aunque sea del área dentro del ITCA, según la encuesta que ustedes hayan aplicado o el modelo de entrevista que hayan aplicado, para que les den validando, por favor. Eso ya hablaremos al final en el trabajo, pero yo de antemano ya les aviso sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, hemos hablado un poquito acerca de esta primera parte relacionado con lo que es el proceso de validación, que es importante que apliquen en las técnicas que vayan ustedes a utilizar. Voy a hablarles en esta partecita sobre el trabajo de campo y el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Una vez que ustedes ya tienen validado, corregido las técnicas que van a aplicar, sea la encuesta, la entrevista, es importante que ustedes ya ahora sí vayan directamente a lo que tienen que hacer, es decir, ir a recolectar la información ya en el campo. ¿Sí? Entonces, el trabajo de campo es un conjunto de acciones que están orientadas a obtener de forma directa datos nuevos de fuentes primarias de información de las personas en el lugar y en el tiempo en que se suscitan los hechos o el fenómeno de interés para la investigación. Aquí nosotros ya tenemos que acudir con las fuentes primarias, es decir, la encuesta, la entrevista, la observación que nosotros utilicemos ya en el lugar de los hechos, en donde se suscitan ya el objeto de estudio. Si usted dice yo tengo que aplicar justamente ya un tipo de fuente que ya es validado, me voy directamente hacia donde están los hechos. Dice, me voy a la junta parroquial, me voy a la comunidad tal, entonces este va a ser mi trabajo ya de campo. La función del trabajo de campo es comprobar la hipótesis o responder a la pregunta de investigación para poder cumplir con el objetivo general de la investigación. Usted tiene trazado en su trabajito desde el inicio, cuando empezamos las unidades, los objetivos que tendrían que trazarse ustedes. Ya he revisado los trabajos, por si acaso no, de la primera unidad y están calificados. Ahí nosotros podemos comprobar entonces como el trabajo que ustedes me han ido haciendo paulatinamente.
Ahí está, dice, comprobar la hipótesis. Todo tipo de trabajo tiene una posible hipótesis o una pregunta de investigación si no hay hipótesis, ¿sí? Muchas veces dice, mi pregunta es, colocamos incluso a manera de una pregunta en la delimitación del problema, ¿sí? Colocamos. Y esto está respondiendo ¿a qué? A los objetivos de la investigación que usted se ha trazado. Los componentes o cuestiones a averiguar en el trabajo de campo se extraen directamente de los resultados de la operacionalización de las variables de la hipótesis. Ustedes pudieron ver que, de acuerdo a esto, hablábamos de objetivos, variables, indicadores, ítems, ¿no? Técnicas y lo que es grupos, a quienes el público, a quien se va a aplicar. Estamos respondiendo con este tipo de modelo de encuesta o entrevista que estamos aplicando. Entonces, parte de la operacionalización de esas variables. Entonces, nuestro trabajo de campo va a responder hacia eso. Al igual que un médico, el médico tiene, al momento que vino un paciente, le diagnosticó a ese paciente y determinó que tiene posiblemente un problema. Para poder correlacionar cuál mismo ha sido ese problema, tiene que hacer unos exámenes, ¿no es cierto? ¿No? Y esos exámenes les manda a hacer al paciente. Con esos exámenes son los que realmente el examen acude el paciente para que hagan los exámenes. Ese es el trabajo de campo. Y una vez que el paciente se hace sus exámenes, vamos a corroborar si realmente tiene ese problema. A cada indicador, su respectiva pregunta en el capítulo de trabajo de campo. Acordarás en que yo hablaba de variables y hablaba de indicadores. Y cada indicador responde a una pregunta. En la investigación de mercados, el trabajo de campo forma parte de la recolección de datos necesarios para identificar la percepción que el público objetivo tiene de un producto. Hablamos de aquí, entonces acordarás este puntito muy clave. Una investigación de mercado, cuando hablamos de trabajo de campo, forma parte de la recolección de datos necesarios para identificar la percepción del público, que tiene el público sobre un determinado producto. ¿Sí? Entonces, hacia eso me voy, entonces, el trabajo de campo, la recolección de datos. Aquí nosotros vamos a ver dentro del trabajo de campo que es importante seleccionar y preparar a nuestros encuestadores, a nuestros entrevistadores, también les voy a poner. Al momento de hacer una investigación, ya sea en alguna ciudad, en algún centro comercial, en cualquier espacio público, muchas empresas recurren a contratar encuestadores para que lleven a cabo la formulación de las encuestas de campo. Las principales características con las que debe contar un buen encuestador de campo son: tiene que tener responsabilidad, debe ser honesto y tiene que ver el compromiso de él. También debe ser capaz de generar empatía para lograr la participación de las personas que estén dudando en dar su retroalimentación, su respuesta. Nosotros vemos que hay personas que tienen una buena empatía de sacar información, de tener, sin obligarles a que nos den información, sino que irles conversando, calentando un poquito a nuestro encuestado, a fin de tener las respuestas buenas, ¿no? Las más respuestas que sean más coherentes. No olvidemos que el encuestador de campo pasa su tiempo en la calle, va de casa por casa, negocio por negocio, tratando de que le respondan una encuesta, por lo que deben estar debidamente capacitados y motivados a fin de realizar bien su labor, pues ellos serán el vínculo directo entre la empresa y los encuestados, o sea, entre la marca que tenemos. Algunos casi llegan tarde, la marca, ¿no? Y los encuestados. Entonces, por favor, voy a nuevamente desactivarles y vuélvase nuevamente a colocar, señores estudiantes. Verá que aquí estamos hablando de los estudiantes que están. Después nos irán a colocar, vendrán 2 o 3. Les voy a volver nuevamente a colocar. Vamos a trabajar, les decía, hasta las 9 en puntito, ¿no? Ya. Entonces, por favor, voy a finalizar porque queda menos de un minuto. Nos volvemos a colocar, por favor, señores y señoritas estudiantes.